también se supieron algunos detalles que ahora vamos a profundizar precisamente aquí, en Doble Clic. Noticias en versión 2.0. Eres parte del Doble Clic de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Roberto Garrido es el fiscal regional de la Araucanía, con quien pasamos a conversar ahora aquí en Doble Clic, precisamente para ahondar en las pesquisas y en la resolución del caso desde el punto de vista de la investigación policial. ¿Cómo está, fiscal? Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un gusto saludar a usted y a sus auditores. Gracias por atender nuestro llamado. Otras veces hemos estado conversando justamente respecto del avance de las investigaciones, pero faltaba esto que era tan importante, ¿no? Un sujeto que prácticamente cumplió un año prófugo y que pacientemente se le siguió la pista. ¿Cómo se le pudo ubicar, fiscal? Bueno, fue un trabajo bastante arduo, pero muy profesional también de parte de Carabineros y diferentes secciones de esa institución, que tuvieron que ajustarse también sus estrategias conforme se iban desarrollando los hechos. Luego de la huida del imputado en el mes de julio del año pasado, fue necesario cambiar la estrategia, realizar un procesamiento de la información que fuera mucho más sigiloso, evitar levantar cualquier sospecha y poder ir precisando los lugares por los que él se desplazaba. Establecimos que una de sus estrategias precisamente era no pernoctar mucho tiempo en un lugar determinado, evitar caer en rutinas, y en el último tiempo había bajado un poco la defensa en ese punto, lo que nos permitió ubicar dónde estaba por lo menos durante el día y ahí ir planificando el procedimiento de detención. ¿Es verdad que durante un tiempo, o no sé si en el último también, este sujeto pernoctaba quizá incluso hasta la intemperie y volvía a algunos domicilios durante el día sencillamente? Esa es la dinámica que pudimos establecer que estaba aconteciendo con el imputado. Él tenía una especie de refugio, de campamento improvisado donde pasaba la noche, probablemente suponiendo que ese podía ser el horario en que Carabineros pudiera sorprenderlo, y se desplazaba hacia otros lugares durante el día, pero tampoco realizaba actividades que fueran muy visibles. En el domicilio que fue encontrado, donde fue observado durante algunos días, él ingresaba al domicilio, normalmente realizar algunas acciones que uno podría interpretar como de chequeo, de revisar lo que está aconteciendo alrededor, y eso obligaba, por ejemplo, a utilizar medios que fueran mucho más discretos para su observación y no el uso de drones, por ejemplo, ya que pensemos que está en un sector rural, donde no hay casas cercanas, donde no hay una gran circulación de personas y por lo tanto cualquier actividad normal podía alertar respecto a la presencia de la policía. Ahora, fiscal, ¿el domicilio en donde al final fue detenido es de su propiedad, de propiedad de algún familiar, de algún amigo? No, el domicilio en que fue detenido era un domicilio que incluso ya había sido allanado por Carabineros en julio del año pasado, un domicilio de interés para la investigación, pues pensamos que en ese lugar podían existir elementos del delito que estábamos investigando. No fue tan exactamente así, pero sí se encontró armamento en ese domicilio y hay una persona que está detenida y vinculada con el ataque al molino Grolmus. Es por eso que era un domicilio que ya conocíamos, donde además existen algunas relaciones de familiaridad del imputado con miembros de esa familia. Pero en el momento en que el imputado fue detenido no habían otras personas en el lugar y no se habían observado personas habitando junto con él en ese momento. La investigación continúa en el sentido de poder establecer si mantuvo algún tipo de ayuda para su fuga y si eso constituye efectivamente algún tipo de participación penal punible, fiscal. El imputado, para poder mantenerse tanto tiempo prófugo, tiene que haber mantenido contacto con algunas personas, pero no hay una red de protección o un gran número de personas que hayan facilitado esta fuga. Al contrario, su intención era limitar al máximo las comunicaciones, solo lo tiene con personas directamente vinculadas con él y a veces incluso de manera indirecta para no levantar sospechas. O sea, luego del procedimiento de detención, que implicó la detención de otras 3 personas, obviamente el contacto telefónico o otras acciones que las familiares o los amigos pudieran realizar a su respecto podían ser observados y ellos lo sabían así, y por eso él
limitó al máximo ese tipo de contacto y no podemos hablar de que haya estado protegido por una red de personas, más bien eran sus decisiones individuales las que les fueron proporcionando las posibilidades de fuga y asimismo le garantizaban, digamos, que la policía no se acercara prontamente. Fiscal Garrido, decía usted también, y se escuchaba en la exposición que se hizo en la audiencia, de que el domicilio en donde en definitiva fue detenido fue sujeto de observación durante varios días. El procedimiento se realiza, me refiero a la detención y la petición al tribunal, entiendo de manera verbal, de la orden de entrada y registro en un determinado momento. Se espera, pese a que a el sujeto ya se le había visto en otras ocasiones en ese mismo inmueble, se espera por precaución, porque se pensaba que tenía armamento allí, porque podía producirse algún tipo de defensa armada, de enfrentamiento con carabineros. ¿Por qué ese día y no otro? Bueno, la posibilidad de reacción del imputado era algo cierto. El imputado además había demostrado una conducta violenta y agresiva, no solo por los delitos que se le atribuyen en esta investigación, sino que ya desde el año 2020. Y además suponíamos que podía contar con acceso a armas de fuego, lo que también era efectivo. Por esa razón, la planificación del procedimiento requería de bastante sigilo y seguridad, en el sentido de que el imputado estaba en el interior del domicilio, de que no habían otras personas y poder aproximarse en algún momento en que él, por decirlo de alguna forma coloquial, bajara la guardia, ¿ya? Y por eso que se realizó a esas horas del mediodía, donde nosotros suponíamos que podía estar en el interior del domicilio, quizás durmiendo o realizando actividades que no lo mantuvieran alerta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Respecto de los elementos de prueba que se han ido reuniendo, se habla de la posibilidad de haber realizado un peritaje o un match biológico respecto de algunas prendas que fueron encontradas. ¿Se puede explicar un poco más aquello, fiscal? Bueno, dentro de todos los peritajes que se ordenan por parte de la Fiscalía están también los de búsqueda de evidencia biológica que permita levantar perfiles de ADN y realizar comparaciones para situar a una persona en los lugares. En este caso, fueron exitosos los peritajes en ese sentido. En evidencia balística se encontró rastros de ADN que permitían levantar el perfil correspondiente y podemos así vincular al imputado Tomás Antigüén con esa evidencia. Para esto el elemento de comparación que se utilizó fue una lata de cerveza que el imputado fue observado bebiendo y que arrojó luego en un sector eriazo. Pero además de eso, se dispone la realización de otro tipo de peritaje, son muy importantes los peritajes balísticos, para poder determinar no solo el origen del arma, sino que también si éstas puedan haber sido utilizadas en este hecho o en otro. Y esto lo destaco porque el imputado fue detenido, como lo mencioné, en su poder con un arma de fuego que correspondía a una de las armas sustraídas a Carabineros y que además fue la utilizada para darle muerte. Ya. Ahora, el hecho de que le hayan quitado sus armas a los Carabineros, las armas de fuego fueron percutadas, hasta aquí donde sabemos de la investigación, con el fin de darle muerte a los Carabineros o con el fin de haber tal vez disfrazado algún tipo de enfrentamiento o intercambio de disparos con los policías? A ver, cuando los Carabineros son abordados cerca del domicilio donde pretendían hacer el control de la medida cautelar, son reducidos rápidamente. Ahí hay evidencia balística que demuestra la presencia de armamento que no pertenecía a Carabineros, pero también hay evidencia balística en los cuerpos de los funcionarios y en el lugar que indica el uso de armamento de Carabineros. Nosotros suponíamos entonces que en la dinámica de los hechos, una vez que les sustraen el armamento, utilizan estas mismas armas para dispararle. Y esto genera entonces una hipótesis de que el suceso ocurre muy rápidamente. Pero en el sitio del suceso por el que comienza la investigación, donde se quema el vehículo que está distante algunos kilómetros del primer lugar, también se encuentra evidencia balística percutada con las armas de Carabineros.
y ahí las hipótesis son que se utilizó ese armamento para disparar como una demostración de fuerza o bien para intentar simular eventualmente un enfrentamiento en ese lugar entre carabineros y los eventuales responsables. Ya, por eso, esa era la duda, porque claro, me había parecido escuchar que justamente había sido utilizado el armamento de carabineros en el segundo punto, no en el origen donde fallecen, sino que donde son asesinados, sino que en el lugar luego donde son encontrados. Lo que pasa es que uno, sin ser profesional en la materia, ni mucho menos, pero si fuese para encubrir el origen, digamos, o el otro punto de acción original, bueno, las pericias iban a ser bastante certeras como para poder determinar que efectivamente esto había ocurrido en otro lugar. Yo no sé si el encubrimiento fue muy ingenuo de parte de ellos o desesperado. Sí, es que ahí entramos en el ámbito de la especulación. Hay dos sitios del suceso, nosotros les llamamos 1 y 2, de acuerdo con el orden en que fueron descubiertos. El primero es el sitio del suceso donde se quema la camioneta, y el segundo donde los carabineros fueron ejecutados. Ahora, cronológicamente el orden es contrario, digamos, claro. El primer sitio del suceso es el 2. Ahora, ¿cómo se llega al sitio del suceso 2? Bueno, sobre la base que las circunstancias, la disposición de la evidencia balística, el hecho de que los funcionarios estuvieran en el pick-up de la camioneta, que la motosierra que ellos portaban estuviera en el interior de la cabina, que no es un lugar adecuado para transportarla, y que ellos abandonaran la cabina blindada en el caso de un enfrentamiento para ubicarse en el pick-up, no tenía justificación. Entonces eso nos indicó inmediatamente de que había alguna circunstancia extraña y que no se produjo en ese lugar el ataque a los funcionarios de carabineros, sino que debió haber sido en otro lugar. Posteriormente, los peritajes tanatológicos, la autopsia, demostraron de que la causa de muerte no era el fuego, sino que los impactos balísticos, y también pueden determinar la posición. Con la trayectoria balística se puede determinar la posición en la que ellos se encontraban, y esto indica de que los carabineros estaban físicamente más abajo que sus agresores, y eso indica entonces, nos puede hacer suponer de que fueron ejecutados, y por eso lo sostenemos así. Ellos fueron sacados de la camioneta, reducidos, y se les disparó inmediatamente. Ahora, cuesta mucho entender desde una lógica, ¿no es verdad? Pero esto estamos hablando de un crimen salvaje, pero el móvil que puedan haber tenido estos sujetos, sencillamente haber elaborado un plan sabiendo que los carabineros iban a hacer estas rondas que tenían que realizar, ¿no? Con el objeto de sustraerle principalmente sus armas de fuego. Ese sería el móvil, pero uno dice, ¿para qué ejecutarlo? ¿Para qué hacer todo esto tan atroz? Y que además coincide con el día de la celebración institucional de Carabineros. ¿Se ha podido establecer hasta aquí algún móvil mucho más, ¿cómo decirlo?, de señal pública que solamente de un delito, de un crimen? En lo inmediato uno puede suponer de que su intención era hacerse de las armas de fuego, y por eso que posteriormente ellos las mantienen en su poder y las recuperamos. Pero evidentemente también hay una situación que dice relación con el querer hacer una demostración de fuerza que fuera más allá del solo ataque a los funcionarios de Carabineros. Es absolutamente innecesario para lograr el objetivo el objetivo inicial, el cargar los cuerpos en el vehículo, trasladarlos hasta un lugar transitado, la ruta que une Cañete con Tirúa, incendiar ese vehículo, quemar los cuerpos de los funcionarios. Eso es, y justamente en el día del aniversario institucional, claramente es una demostración de poder, de fuerza, que pretende no solo afectar la moral de la institución de Carabineros, sino que también dar una señal de intimidación a cualquiera que pretenda oponerse a los designios de este grupo criminal. Ya, pero eso por una reivindicación de tipo político, ¿ellos son parte, se ha logrado establecer que sean parte de alguna organización mayor? Porque son los tres sujetos, estos son familiares. Incluso con antecedentes criminales también, con otros delitos que no dicen relación necesariamente con causa de la zona. Sí, lo que pasa es que si vamos a hablar de que existe una motivación de carácter político, uno tiene que pensar en personas, organizaciones que sustentan postulados políticos, y la verdad es que las organizaciones criminales de la zona sur no los tienen. No entiendo, no basta con decir, ¿no es cierto?,
libertad a los presos políticos mapuches para entender que estamos hablando de una posición política. Y además, si analizamos las acciones que realizan estas personas, que básicamente son robos con intimidación de vehículos motorizados, no podemos estar hablando de que se trata de organizaciones o de personas que sustentan postulados políticos y que validan la violencia como una forma de acción política. Esto es muy alejado de eso, sino que es más bien son personas que cuando son descubiertas en los delitos comunes que cometen, invocan su calidad de perteneciente a un pueblo originario para ejercer presión o obtener ciertas ventajas, pero en su actividad objetiva, real, lo que podemos apreciar es que son personas que se vinculan a la criminalidad común y corriente. Y cuando todavía eran sujetos de interés desde el comienzo de la investigación, ¿cómo decirlo? Los caminos conducían a ellos en el sentido de tener información respecto del lugar, de las personas, de sus cercanos, de que estos sujetos tenían problemas con la justicia anteriormente y que probablemente podrían haber participado en estos hechos desde el comienzo. Pero al comienzo se recibe mucha información y surgen varias líneas trabajamos sobre varias hipótesis que progresivamente se van descartando, se van reafirmando. Sus nombres fueron mencionados, la posibilidad de que ellos estuvieran involucrados por los antecedentes que tenía, especialmente Tomás Antigüén, que el año 2020 había atacado un vehículo de carabineros, había lanzado una bomba molotov en contra de un carro de carabineros con los carabineros en su interior, digamos, intentando quemarlo. Obviamente lo hacía un sujeto de interés, pero ese solo elemento no bastaba para vincularlo con la ejecución de este hecho. Sin embargo, ameritaba indagar respecto de qué es lo que había hecho en los días anteriores, de qué acciones había ejecutado con posterioridad, y todo ese trabajo fue el que se va desarrollando en el curso del tiempo. Respecto de este punto, me gustaría decir además que era muy importante para la Fiscalía y sobre todo para Carabineros también dar una respuesta rápida en el esclarecimiento del hecho, pero tenía que ser una respuesta sólida. No puede ser simplemente una construcción de una teoría del caso sobre la base de hipótesis. Y eso es, creo, el principal mérito de esta investigación, que en poco tiempo logra reunir una serie de elementos que permiten presumir con bastante fundamento la participación de estas personas en la ejecución del hecho y nos permiten sustentar una acusación en los plazos que están fijados. A eso quería llegar, porque según entiendo, no estaría en la posibilidad de pedir mayor plazo para la investigación, sino que llegar a juicio con los antecedentes que se tienen y las pruebas reunidas parecieran ser suficientes para la Fiscalía. Nosotros creemos que podemos cumplir con el plazo de investigación que está fijado hasta el 3 de abril. Estamos haciendo todos los esfuerzos para ejecutar todas las diligencias. Siempre los intervinientes pueden solicitar alguna otra hasta el último día del plazo, pero en lo posible vamos a presentar la acusación en la fecha que ya está fijada. No solicitamos un plazo distinto para el imputado, sino que el mismo plazo que ya estaba antes fijado, en parte porque no solo el avance en la investigación ha sido rápido, sino que también porque creemos que es muy importante que el juzgamiento de los hechos lo sea en un plazo razonable, tanto para los imputados como para las víctimas. Lamentablemente en el último tiempo hemos visto casos que son, digamos, muy graves también, donde se ha hecho una costumbre, y una mala costumbre desde mi punto de vista, una dilación exagerada del juzgamiento, y con eso se va también debilitando el sentido de justicia que tiene el proceso penal. Una última cosa, fiscal. En el caso de Tomás Antigüén, él tenía varios antecedentes respecto de participación en otras acciones delictuales. Hay una que llama la atención en la que habría participado, yo digo habría porque no sé si al final fue configurada y condenado como tal, no tengo esa certeza, con su hermano Jefferson respecto de una pareja de su hermana al que le habrían dado muerte. ¿Pagaron por ese delito? Uh-huh. Ese delito, respecto de ese delito, también fue formalizado el día de ayer el imputado Tomás Antigüén. Ya. Él tenía 3 órdenes de detención en su contra. Una por el homicidio de los funcionarios de Carabineros, otra por el homicidio de su cuñado. Esa es una investigación que lleva la Fiscalía Local de Cañete, de la que tenemos conocimiento, pero no la dirigimos directamente, donde también se había solicitado una orden de detención y además una orden de detención que tenía pendiente porque no se presentó a la audiencia de preparación de juicio oral en la causa que yo mencioné hace un momento de arrojar elementos incendiarios en contra del carro de Carabineros. Ya, esas eran las 3 causas entonces. Ya, entonces la causa por el homicidio de su cuñado, eso estaba abierta en investigación. Estaba abierta y están formalizados tanto él como su hermano, y el curso procesal de la misma probablemente va a estar ligado a esta misma indagatoria, pero ahí hay algunas cosas que tenemos que precisar también por cuestiones de economía procesal y de estrategia de la Fiscalía.
Muy bien. Fiscal, lo último, más allá de la investigación, no hemos querido entrar ni preguntar en detalles de lo que sucedió precisamente con los carabineros, por lo escabroso que significa, pero uno entiende perfectamente lo que más o menos ocurrió allí y no es necesario entrar en más detalles, pero sí le quería preguntar finalmente una reflexión desde el punto de vista de lo que significa haber detenido a esta persona y de lo que significan los plazos y de la manera que se llevó la investigación para, no sé si devolver la tranquilidad, tal vez sería mucho decir eso, pero para ayudar a confiar en que estos delitos no quedan impunes y de lo que significa para una región que ha estado tan convulsionada en el último tiempo y que se han hecho tantos esfuerzos por tratar de llevar un poco más de tranquilidad. Mire, los policías, los funcionarios de la PDI, de Carabineros, cuando cumplen su labor son representantes del Estado. Están encargados de mantener el orden público, de investigar delitos, de proteger a las personas. Cuando se atenta contra ellos, como en este caso, y como lamentablemente también tenemos experiencia en la Araucanía, no se está afectando solo a las personas que cumplen esa labor, sino que se está afectando a la institución completa, a los que tienen la misión de resguardar el orden. Se pretende socavar la autoridad del Estado. Y eso genera no solo un riesgo de estabilidad institucional, sino que también una sensación de temor en el resto de las personas. Porque si esto le ocurre a ellos, quiere decir que todos estamos expuestos eventualmente a una situación como esta. Por eso que era muy importante actuar con rapidez, pero además actuar con profesionalidad y seriedad para hacer imputaciones que fueran sostenibles en el tiempo y que no dieran cuenta solo de una reacción visceral de las instituciones del Estado. Yo creo que ese es un aporte del trabajo conjunto que ha realizado Carabineros de Chile y la Fiscalía en este caso, de poder demostrar que a pesar de las dificultades, hechos tan terribles como este y con tanto en contra como era una investigación de esta clase, podemos dar una respuesta en un tiempo que es acotado y que además está sólidamente fundamentada. Muy bien. Fiscal Regional de la Araucanía, Roberto Garrido, muchísimas gracias por conversar extensamente esta mañana con nosotros para entender más en el contexto, ¿no es verdad?, cómo se llevó a la detención de este sujeto que era intensamente buscado por la justicia y que sin duda marca un hito dentro de la investigación y esperando ya lo que sea el juicio para buscar las condenas correspondientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Ramón. Gusto saludarle.